se encuentren bien y hoy les mostraré sobre los tipos de posiciones que adopta la persona y sus ronquidos. Y a continuación vamos a ver diversas escenas. Número 1. La silenciosa. Ese ser que no ronca, que no produce ruidos y que parece estar muerto. Me siento estafado. Número 2. La persona que hace ruido nivel medio. Y es la persona que su ronquido se escucha en forma de chiflido. Número 3. Persona con ronquido nivel medio 2.0. Bueno, ustedes me entienden. Donde la persona presenta síntomas ya de un ronquido fuerte. Número 4. Una persona con nivel de ronquido alto-bajo. Bueno, ni yo mismo me entendí. ¡Yo tampoco! Pero ustedes ya lo entenderán más adelante. Así que veanlo. ¡Diablos, señorita! Número 5. La persona que tiene un ronquido tipo metralleta. Bueno, no me salió bien, pero ahí va. Ya que yo no tengo esos ronquidos. ¡Madres, qué pedo! Número 6. La persona poseída. ¡Madres, qué pedo! ¡Diablos, señorita! Número 7. Vamos a ver la escena del ronquido con chiflido. Ahora vamos a ver el tipo de ronquido fuerte. El que espanta a todos, el que despierta a todos en la casa y no deja dormir. ¡Cállense ya, maldita sea! ¡Dejen dormir al prójimo! Te digo.
eso es todo por hoy, espero les haya gustado el contenido, cualquier tema en específico, háganmelo saber a través de sus comentarios que yo estaré pendiente en leerlos. También aprovecho aquí para enviarle saludos a una persona que estaba pidiéndolo mucho, que es a Erwin Castro. Le envío un abrazo y un beso. Y si cualquiera de ustedes quieren que le envíe saludos a través de mis videos, solo tienen que suscribirse al canal y seguirme en Instagram. Espero que este video les haya hecho reír un poco y hayan disfrutado. Y denle like, suscríbanse y activen la campanita. Nos vemos, chicos.